Grupo de Estudios Sectoriales y Evaluación de Política Pública. Una introducción al tema a cargo del doctor John Manuel Delgado, jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales. Desarrollo del tema de transformación digital del sistema de salud colombiano a cargo del ingeniero Weimar Pasos Enciso, jefe de la Oficina de Tecnología de la Información y la Comunicación, y del ingeniero Aicardo Oliveros, asesor de la Oficina de Tecnologías de Información del Ministerio de Salud y Protección Social. Cuarto, tendremos una franja de preguntas para los invitados. Y quinto, cierre de la sesión a cargo del doctor John Manuel Delgado, jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales. Nuevamente, bienvenidos a todos y los dejamos en manos de nuestros ingenieros. Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos a la sesión número 54 del seminario Diálogos en Salud. Este seminario es un espacio académico cuyo propósito es la socialización y divulgación de evaluaciones, investigaciones y estudios o la comunicación de lineamientos en materia de política pública desarrollados tanto por el Ministerio de Salud o por otras entidades del sector o también que manejen temas de interés en salud. El día de hoy, como lo mencionaba Mauricio, nos acompaña la oficina OTIC del Ministerio de Salud con el ingeniero Weimar y el ingeniero Aicardo. Nos presentarán el tema transformación digital de la salud en Colombia, un tema que consideramos muy importante dado los nuevos desafíos que nos trajo la pandemia en materia de interacción, en materia de prestación de servicios, en materia de nuevas formas de trabajo, que en esta nueva realidad lo que hizo fue impulsar el uso y la masificación de las tecnologías de la información y las comunicaciones a nivel mundial. Así como hoy en día estamos en dinámicas de teletrabajo, reuniones virtuales y telemedicina, estas dinámicas han tenido gran impacto, digamos, en el quehacer diario de nuestro país y en nuestro día a día, lo cual consideramos es un tema de interés para ver o para analizar cómo están los procesos de transformación digital en Colombia y hacia dónde vamos. Finalmente, pues los sistemas de salud más resilientes han demostrado la necesidad de repensar las políticas sanitarias, de establecer nuevas y mejores prácticas en materia de medicina, donde seguramente los elementos de incorporación de tecnología y el rol de los usuarios pues será mucho más activo. Frente a estas preguntas, entonces, tendremos respuestas o un panorama general por parte de los ingenieros de la oficina UTIC. Y ahora, para ampliar un poco más el contexto, le doy la palabra al doctor John Manuel Delgado Nivia, jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales. Doctor Delgado, tiene la palabra. Maritza, muchas gracias. Bueno, es un placer tener estos invitados de lujo que ya has presentado, al doctor Weimar, al ingeniero Weimar, al ingeniero Aicardo. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Ya en el Ministerio saben que para la Oficina Asesora de Planeación este es uno de los temas predilectos y por eso nos complace tener la oportunidad de compartir este espacio con quienes se conectan y al interior del Ministerio. Creo que has hecho una introducción que mal haría yo en tratar de repetir. Simplemente creo que esta transformación digital ha sido el fruto de varias décadas de desarrollos tecnológicos que han venido impactando diferentes ámbitos de la sociedad y, por supuesto, nuestro sector salud no es ajeno a estos impactos. De manera que me parece que es muy relevante que continuemos examinando y profundizando sobre estos impactos, pero además también sobre cómo el sector se incorpora, aporta y utiliza todas las herramientas que la transformación digital ofrece. Y esto implica no solamente pensar en el uso intensivo de la tecnología, sí, doctora, sino ¿cómo está? Buenos días. como por ejemplo la utilización los siguientes que me subieron a la resolución de Creo plazo. que hay alguien que tiene abierto el micrófono, perdón. Pero Perdóname, eso está doc. como mal Voy a cerrar impresa, los no sé qué le micrófonos. pasó. Sí. Pero... Por favor, abre el micrófono, doctor Delgado. Gracias.
decía que no solamente tiene que ver con todo lo que implica los desarrollos tecnológicos en sí mismo, el hardware y el software, sino los retos que tenemos de la formación del talento humano, tanto de salud como de tecnologías, para que esta transformación digital realmente tenga impacto sobre nuestro sector, pero también adicionalmente unos temas humanísticos que muchas veces no se tienen en cuenta. Y recientemente venía estudiando un concepto que creo que ya es antiguo, que guarda relación con los algoritmos y el uso de algoritmos para inteligencia artificial, también en salud, que se llama ética algorítmica, y cómo estos elementos humanísticos o éticos también deben contemplarse, no solamente, como lo dije, concentrarnos en los temas de hardware, software, formación del talento humano, la inserción de los sectores o los actores públicos y privados de salud, sino también cómo hacemos los debates de los alcances y hasta dónde nosotros consideramos que la inclusión o la intrusión de las tecnologías pueden afectar o impactar positivo o negativamente temas como justicia, equidad, inequidad en salud. Y esta ética algorítmica pues plantea este debate tan interesante de cómo los algoritmos podrían incluso empezar, aplicados en salud, a generar inequidades o injusticias. Pero seguramente tendremos otros espacios también para profundizar sobre esto. Creo que tenemos un ámbito muy amplio de discusión, y esperemos pues que nuestros ingenieros hoy empiecen a abrir la puerta de esta interesante discusión que ha tomado incluso mayor relevancia con la pandemia. Así que pues bienvenidos todos. Maritza, entonces te doy la palabra para que iniciemos ya en firme con nuestros expositores. Muchísimas gracias. Gracias, Maritza, doctor Delgado. una Señor, última cosa. Por supuesto, señor. no quiero cambiar las reglas de juego, como siempre lo digo, pero a mí me interesa muchísimo ir conociendo las preguntas y las opiniones de los participantes de la sesión. Me gusta muchísimo que interactuemos por el chat. Yo te agradecería que dinamicemos ese espacio del chat para que vayamos recogiendo preguntas o comentarios y periódicamente los vayamos incluso lanzando para que se vayan respondiendo. De esta manera no las acumulamos todas para el final de la sesión, sino que las vamos resolviendo en la medida de lo posible, las vamos gestionando, y eso hace que al final quizá ya si alguien se tiene que retirar, pues haya tenido la oportunidad de tener resuelta su pregunta o de haber adquirido algún conocimiento con la respuesta que nos entregan los participantes. Muchas gracias. Gracias, doctor Delgado. Entonces, en esta línea, invitamos a todos nuestros asistentes, primero a diligenciar su asistencia, su participación. En el chat vamos a colocar un enlace donde nos pueden dejar sus nombres y datos de contacto, y allí les estaremos haciendo llegar la presentación. Adicionalmente, como le indicaba el doctor Delgado, entonces nos pueden colocar las preguntas y nosotros estaremos compartiendo, ingeniero Weimar e ingeniero Aicardo, las preguntas que vayan surgiendo. Antes de empezar, contarles quiénes son nuestros invitados. El ingeniero Weimar Pasos es ingeniero de sistemas de la Universidad del Valle, doctor en gerencia pública y política social de la Universidad de Baja California, México, con una tesis doctoral que abordó el tema de implementación de una política pública del uso y masificación de las TIC para la región suroccidental de Colombia. El ingeniero Pasos ha trabajado desde el año 2000 en la industria de software en Colombia, liderando desde el Parque Tecnológico de Software diferentes proyectos con entidades como el Hospital Universitario del Valle, en Cali, Sharp Colombia, Edatel. Trabajó con la Dirección de Planeación e Informática de la Auditoría General de la República en el desarrollo de estrategias para la presentación efectiva del servicio al cliente, la innovación y la modernización, y con la coadyuvancia a los sujetos de control. Nos acompaña también el ingeniero Aicardo Oliveros Castrillón, ingeniero de sistemas de la Universidad EAFIT de Medellín, Antioquia, especialista en gerencia de proyectos informáticos de la Universidad Autónoma de Bogotá y magíster en salud pública de la Universidad Santo Tomás. Cuenta con una amplia trayectoria como consultor en estandarización de sistemas de información en el sector salud y en la ejecución de proyectos relacionados con sectores de salud, protección, justicia, derechos humanos y derecho internacional humanitario. Les damos la bienvenida, ingeniero Weimar. Tiene la palabra.
Bueno, muchísimas gracias. Quiero agradecer a la Oficina de Comunicaciones, bueno, a la Oficina de Planeación, por la organización de estos espacios en los cuales nos permiten no solamente poder compartir, digamos, el trabajo que estamos realizando en las diferentes entidades. A ver, ¿qué dice usted? ¿Pega o no pega? ¿Pega o no pega? O sea, tiene que hacer el ejercicio físico real para a ver si funciona. Ingeniero, ya puede activar su micrófono de nuevo. Bueno, gracias. Sino que también nos permite a nosotros poder compartir la información que nosotros trabajamos al interior de cada una de las oficinas. Si nosotros vamos a hablar de transformación digital, pues este es un tema que ha sido recurrente en los diferentes medios en todo el mundo. ¿Sí? Ha sido un sector, en todos los sectores, en todos los ámbitos sociales, se han visto impactados, ya sea con una mayor o con una menor intensidad, por una ola, podríamos decirlo así, transformadora, de la cual los principales medios de comunicación, sitios web, de todo el mundo ya dan cuenta de esta transformación. Por supuesto, también ha llegado al sector salud, ¿sí? A veces incluso sin que los propios actores sean muy conscientes de este impacto o de esta profundidad de cambios que conlleva. Lo mencionaban ahora con el tema de pandemia, pues efectivamente no solamente, prácticamente todos los sectores, en especial el sector salud, ha tenido que dar un vuelco completamente y empezar a hacer del uso de la tecnología para cada una de sus actividades diarias. En ese sentido, hay que entender que la dimensión real del concepto de transformación digital es un término que no es un término pasajero ni es un término de moda, sino que es un término que ha llegado para quedarse. Siguiente. En Colombia, básicamente, cuando nosotros hablamos de transformación digital, pues nosotros nos tenemos que centrar básicamente en toda su población. Incluso estamos hablando de los habitantes de Colombia, que también incluyen toda la parte de migrantes, que también el sistema de salud los avala. Estamos hablando de que estaríamos en 32 departamentos, 5 distritos, 1.122 municipios, más de 8.000 centros poblados. Entonces, estamos hablando que este impacto de transformación digital, pues se tiene que dar en aproximadamente un poco más de 50 millones de habitantes de Colombia. Siguiente. Nosotros en cuanto a lo que vamos a decir Colombia Digital como tal, esta es una política nacional que está enfocada en la transformación digital en todos los sectores, ¿sí? Aquí vamos a validar, bueno, esta política de Colombia Digital, hacia dónde se enfoca, vamos a ver su visión, su entorno digital, su capacidad. En cuanto a la visión, pues nosotros vemos que lo que está centrado básicamente es en el usuario, poder que las TIC realmente puedan transformar vidas. Nosotros aquí estamos hablando que en la transformación digital podríamos verlo desde dos enfoques. Uno es de la parte institucional, cómo poder hacer cambios, cómo poder mejorar toda su parte de procedimientos, de procesos, pero sobre todo la principal es cómo poder llegar de una manera más fácil a todos los usuarios, ¿sí? De poder facilitarles la vida, poder aumentar la calidad de vida a través del uso de las tecnologías. Para esto, pues digamos que tenemos un entorno digital que se nos da, digamos, tenemos tres partes de todo este entorno digital. Pues el principal y el inicial es la parte de la sociedad digital. Cuando hablamos de sociedad digital, en este punto ya estamos hablando de que todas las personas, digamos, en algún punto, o digamos la mayoría, tienen acceso a diferentes tecnologías, desde un teléfono inteligente, tienen acceso a internet, a diferentes herramientas tecnológicas. Esa es la sociedad digital que nosotros mencionamos aquí.
Dentro de este entorno digital también se encuentra la economía digital, que ya hablamos, es de las empresas como tal. Entonces, las empresas, cómo se están preparando para esta transformación a nivel de infraestructura, a nivel de capacitaciones en cuanto a su talento humano. Y también tenemos la gobernanza digital, que es la que ya nos compete a la parte pública. Dentro de esta gobernanza digital es la que nos determina a nosotros qué hacer y cómo hacerlo. Dentro de esta gobernanza digital, pues tenemos los diferentes sectores aquí, como salud, educación, ciudades inteligentes, asuntos de gobierno. ¿Cómo lo podemos lograr? Apoyándonos en diferentes políticas. Miren que esta, digamos, es una parte esencial dentro de la parte de transformación digital, porque nosotros tenemos que empezar a orientar, de cierta forma es nuestra responsabilidad a la comunidad, a las diferentes instituciones en cuanto a temas de regulación, en cuanto a temas de estándares, toda esta normatividad, tema de indicadores. Incluso dentro de estas políticas también vendría la normalización de diferentes formas de comunicarnos, ¿sí? Y todo esto apoyado también en una tecnología que se basa básicamente en aplicaciones e infraestructura. Aquí en las aplicaciones estamos hablando de IoT, del Big Data, de los sistemas de información gerencial, del tema de toda la información que ya podemos utilizar en la nube. Y en el tema de infraestructura, pues tenemos los centros de datos, la conectividad, banda ancha, los diferentes dispositivos que nosotros tenemos aquí. Es muy importante que también aquí se tenga un ejercicio en cuanto al tema de seguridad digital, el manejo de plataformas y igualmente también con el tratamiento de los datos. A medida que vamos aperturando plataformas, que vamos utilizando la información, que vamos capturando datos, pues esto se hace realmente relevante en un tema, digamos, que se nos coloca como una primera carta sobre la mesa, y es todo este tema de protección de los datos. Y digamos, se ve un panorama complejo, vemos que hay aquí todo como un ecosistema. Nos preguntan por el chat si estamos preparados para esta transformación digital. Para una respuesta breve, es decir, viendo esta complejidad que nos presenta, ¿usted considera que Colombia está preparada para esta transformación digital? Bueno, en esta transformación digital nosotros podemos determinarla por diferentes fases, diferentes etapas, en las cuales, digamos, cada uno de los sectores va acoplando de acuerdo a estas políticas que nos va dando también el gobierno nacional. Entonces, más adelante vamos a ver también cómo el gobierno nacional ha ido evolucionando. Nosotros estamos hablando en este punto de transformación digital, pero si miramos hacia atrás, venimos un panorama desde que hablábamos de gobierno en línea, desde, digamos que cada uno de esos pasos fue haciéndonos llegar hasta el punto en el cual nosotros estamos en este momento. Obviamente siempre tenemos que pararnos y mirar hacia el frente y decir, bueno, hacia dónde nosotros tenemos que llegar, y es allí donde viene toda esta parte de planeación y de poder determinar, bueno, desde el Ministerio de Salud, cuáles van a ser nuestros objetivos, hacia dónde nos vamos a enfocar, y tenemos unos proyectos muy importantes que les vamos a presentar ahora. Siguiente. Bueno, los desarrollos de transformación digital básicamente están enfocados en posibilitar nuevas tecnologías que nosotros tenemos en el mundo, ¿ya? Es por eso que entre los diferentes sectores, pues nosotros nos apoyamos en todas estas tecnologías emergentes. Ya podemos, digamos, si nosotros miramos el panorama mundial, pues tenemos asistencia por robots para la medicina, el uso de blockchain, de Big Data, con grandes volúmenes de información. Nosotros no, tenemos que tener en cuenta que si nuestro objetivo es básicamente el ciudadano, la persona como tal, la salud de esta persona, pues nosotros vamos a tener aquí que no es necesario la recopilación de mucha información, ni de obtener el dato, ni de tener sistemas de información que capturan, sino que empezar con con todo este Big Data, con toda esta información, empezar a hacer diferentes modelos de analíticas, modelos predictivos en cuanto al tema de salud. Entonces, es la utilización, digamos, de toda esta información, pero para beneficio básicamente del usuario.
Estamos hablando de computación cuántica, de drones. Vemos que en países como Estados Unidos ya los drones están haciendo servicios en los cuales pueden detectar o pueden tomar exámenes, pueden hacer llamadas a ambulancias. Entonces, todo este uso de esta tecnología, volcarlo, digamos, para este servicio de salud. Tenemos también impresión en 3D, realidad virtual aumentada, donde ya exámenes médicos, pues ya no solamente los podemos ver en 2D, sino que también podemos ver esos exámenes, interactuar de cierta forma con ellos. Internet de las cosas, el nube e inteligencia artificial, donde es el uso de los datos para poder predecir situaciones mediante diferentes algoritmos. ¿Sí? Siguiente. Aquí era donde les mencionaba. Ingeniero Weimar, qué pena que lo interrumpa. Bueno. Recientemente, en un conversatorio, escuchándolo hablar, pues por supuesto, de todas las alternativas que tenemos de uso intensivo de tecnología y hacia dónde vamos, en un conversatorio, cuando plantearon los retos en este sentido, hablamos, por ejemplo, de esto que se está mencionando, de analíticas en salud, de modelos predictivos, visualizadores, uso intensivo de datos. Y uno de los participantes, médico, estuvo en desacuerdo porque, y en relación con una pregunta que nos hacen por el chat, si todavía no hemos resuelto problemas de acceso a salud o acceso a tecnología en zonas rurales que no son centros poblados fuertes, ¿por qué nos tendríamos que poner a hablar de uso intensivo de datos, de Internet de las cosas y por qué no primero resolver los problemas de estas zonas apartadas? ¿Qué perspectiva tiene usted, digamos, sobre este tema? Sí, yo siempre lo he mencionado y es que en el punto en el cual nosotros nos encontramos dentro del Ministerio de Salud en cuanto al tema de tecnología, pues nosotros tenemos, digamos, unas brechas en las cuales nosotros tenemos que alcanzar. Tenemos unos sistemas de información, unas plataformas, tenemos unos desarrollos en construcción. También se ha hecho un trabajo en conjunto con el Ministerio de las TIC de poder revisar cómo se encuentra a nivel de tecnología el país en cuanto al tema de conectividad, en cuanto al tema de infraestructura. Pero entonces lo que podemos validar es que eso es en lo que ya nosotros estamos trabajando. Es algo en lo cual el Ministerio de las TIC ya está haciendo, llegando a esos lugares en donde no se tenía la tecnología, llegando con Internet, llegando con diferentes herramientas tecnológicas como tablets. Entonces, ese es el punto en el que nosotros estamos trabajando ahora. Pero nosotros no nos podemos quedar allí, no podemos simplemente que lo que nosotros tenemos ahorita llega a un punto en que empieza a funcionar, sino que nosotros tenemos que estar siempre un paso adelante, estar mirando hacia el futuro, estar revisando toda esta planeación, dándole una mirada también al mundo para saber en qué punto nos encontramos. Y es allí donde podemos hacer este tipo de presentaciones y donde podemos mostrar hacia dónde nosotros podríamos llegar. Y esto no se logra solamente a nivel de que simplemente lo visualicemos, sino que efectivamente nosotros tenemos que tener un nivel de madurez, que es en la presentación en la que estamos, un nivel de madurez que se ha venido trabajando y nosotros venimos continuamente, digamos, en ese trabajo. Esto es un tema que es participativo, entonces efectivamente esta construcción de todas estas políticas y de todos estos lineamientos no se hace simplemente, digamos, en reuniones cerradas, sino que es mirando cuáles son las necesidades de nuestros diferentes grupos de valor y nuestros grupos de interés. Entonces, gracias a esto, pues desde el gobierno nacional, pues se ha ido avanzando en un ejercicio de madurez de la transformación digital en el país. Inicialmente. No lo voy a interrumpir más porque aquí nos están bombardeando de preguntas. Se lo voy a dejar que sigan su presentación y voy a irlas recogiendo para el final de la ponencia, ¿de acuerdo? Bueno, de acuerdo. Entonces, nosotros estamos hablando que nosotros, el gobierno nacional se ha avanzado en este ejercicio de madurez, donde inicialmente nosotros estábamos centrados, era en el tema de TI, ¿sí? Nos centramos en este tema de lo que nosotros llamamos gobierno en línea. Teníamos allí todo el tema de la arquitectura orientada a servicios,
la métrica clave en la cual se podía valorar este tema de gobierno digital era en el porcentaje de servicios en línea que teníamos disponibles a través de nuestros portales web. Después de que ya vimos que teníamos, de cierta forma, toda esta parte ya, digamos, de servicios en línea que ya había ido avanzando, pues nos fuimos dando cuenta de que ya se empezaron a recibir, a tener muchísimos datos. Aquí en este punto, pues ya pasamos al tema de gobierno abierto. En este tema de gobierno abierto, pues estaba centrado también en un tema de transparencia. Si nosotros vemos dentro de los portales web de todas las entidades públicas, pues siempre hay un tema de transparencia donde se busca poder interactuar y poder compartir toda esta información, todo este conjunto de datos, y es precisamente con este tema que se medía esta cantidad de gobierno de datos y era el número de conjuntos de datos que se pudieran compartir desde las entidades públicas. Posteriormente, pues ya vino un tema de gobierno centrado en datos, donde aquí se medía tener diferentes indicadores de eficiencia. Ya se tenía un tema de negocios en la parte de liderazgo. Posteriormente pasamos al tema de gobierno digital, que podríamos decir que en este punto es donde básicamente nos encontramos ahorita en el tema de gobierno digital. Es donde ya se mide por el porcentaje de servicios que se presenten también desde la parte, pública. Aquí está toda la transformación liderada por evidencias y hacia dónde nosotros apuntamos y que ya tenemos diferentes actividades también. Es el tema de gobierno inteligente. En este tema de gobierno inteligente es donde ya tenemos, de acuerdo a todo este nivel de madurez que nosotros tenemos, poder tener ya diferentes análisis de datos, coger toda esta información que nosotros tenemos y centrarla en realmente algo que nosotros nos pueda servir para poder mejorar la salud o la calidad de vida de los usuarios. En este momento, digamos, desde el gobierno nosotros contamos con la política que es el futuro digital es de todos, ¿sí? Este es un importante mecanismo que ha sido dispuesto por el gobierno actual para que los diferentes sectores, sobre todo el sector salud, busque lograr un cierre acelerado de esa brecha digital de la que mencionábamos ahorita. El cierre de esta brecha se nos traduce a nosotros en la parte de desarrollo social, tener un desarrollo económico para toda la población y para todas las instituciones de salud a través o con el uso de las TIC. Bueno, esta política que ha sido aplicada al sector salud también aborda diferentes necesidades apremiantes a nivel digital del sector salud, como lo que mencionamos de conexión, poder conectar todas las instituciones de salud y a las personas con el sector, crear y fortalecer también habilidades digitales en todos los usuarios de los servicios de salud y en todo el recurso humano de salud, generar más soluciones tecnológicas en función de las personas, a través de negocios digitales, de fortalecimiento al emprendimiento, sobre todo al emprendimiento digital para este sector. Entonces, en digamos que los pilares fundamentales aquí serían todo el entorno TIC para este desarrollo digital de los ciudadanos, de los hogares empoderados en este entorno digital, en una inclusión social digital y pues lo que hemos venido trabajando de la transformación digital, tanto sectorial como territorial. Siguiente. Bueno, entonces aquí digamos que en transformación digital, pues lo mencionábamos, es una estrategia como tal de simplificación de la interacción entre el Estado y el ciudadano, ¿sí? Poder simplificar lo máximo posible, tener diferentes canales de acceso. Esta transformación digital, pues definitivamente es un proceso que es un proceso continuo y es complejo, es un proceso multidimensional vinculado a diferentes factores sociales, económicos y tecnológicos que trascienden, digamos, estos centros hospitalarios, estas instituciones de salud, impacta determinantemente en la esencia misma de lo que nosotros somos y de lo que hacemos en el día a día, ¿sí? Siguiente.
bueno, en la parte de transformación digital, pues nosotros tenemos aquí tenemos 3 procesos, ¿sí? Uno de ellos es, este proceso es tomar al ciudadano como foco central del sistema. Si nosotros tomamos a este ciudadano como el foco central, pues consiste en nosotros poder utilizar herramientas y tecnologías digitales que puedan posicionarlo a él allí donde nosotros necesitamos, para mejorar desenlaces de salud, para cumplir con las expectativas de la población y poder aumentar la efectividad y la eficiencia de los sistemas. El siguiente proceso es el modelo operativo de todo el sistema, ¿sí? Asimismo, pues nosotros requerimos lograr transformaciones estructurales en los procesos y en los procedimientos institucionales, en los modelos operativos, así también como desarrollar cambios significativos en actividades, en diferentes competencias y flujos de información que nos permitan aprovechar esas oportunidades y los beneficios que las tecnologías nos ofrecen como tal. También es necesario trazar un camino. Esta transformación, este camino deberá ser construido de forma colectiva, de forma participativa, que involucre a todos los agentes del sistema. Estamos hablando de Estado, entidades de salud, todos los ciudadanos, que nos lleve más allá de las limitaciones que nosotros tenemos en este momento. Estos cambios que nosotros hablamos, pues efectivamente son unos cambios que se generarán de forma gradual. Y al final, pues, debemos contribuir y también apoyar a las metas fundamentales del sector salud, que es tener un mejor estado de salud, responder a las expectativas que tiene la población y a la sostenibilidad financiera. Desde el Ministerio de Salud, pues se ha ido avanzando en diferentes soluciones, como por ejemplo MIPRES, que MIPRES se desarrolla en sistemas de información donde el actor genera el dato y se puede hacer un seguimiento en línea de toda la operación como tal. Siguiente. Bueno, aquí nosotros los proyectos de la agenda de transformación digital en cuanto al tema de salud. Entonces aquí nosotros empezamos a hablar del tema de interoperabilidad de historia clínica, que es básicamente poder compartir datos relevantes de la historia clínica entre los prestadores, ¿sí? Que se están estableciendo, o ya digamos que tenemos normas que nos permiten compartir estos datos. Estamos hablando que utilizar la tecnología, miren, cuando nace esta ley, nace de una práctica en donde nosotros, estando, digamos, en cualquier ciudad de Colombia, pues básicamente podamos tener acceso a esta información. Para esto se han determinado cuáles son los datos que se pueden compartir. Obviamente todo esto tiene un tema de protección de datos, pero son estos datos relevantes que se permiten compartir entre los diferentes prestadores. Dentro de esta agenda de transformación digital también pues tenemos el tema de facturación electrónica. Lo que buscamos con esto es que se puedan unificar los soportes de facturación, que se vuelvan digitales para el manejo tanto de auditorías de cuentas como para tener también la trazabilidad de las facturas en el tema de salud. Hay un tema muy importante que es el tema de la telesalud. Tenemos la resolución 2654 del 2019, donde se establecen también aquí disposiciones para la telesalud y los parámetros para la práctica de la telemedicina en diferentes aspectos. Entonces, durante el tema pandemia, pues diferentes instituciones empezaron o entraron a usar herramientas TIC, muchas veces practicando la telemedicina y podríamos decir sin saberlo, utilizando básicamente lo que se tenía a la mano, ¿sí? Pero la idea de este proyecto que nosotros tenemos es poder afianzar, digamos, mucho más cuáles serían los procesos y los procedimientos para poder llegar hacia donde nosotros queremos en temas de telesalud, de telemedicina, que abarca también todo el tema de telecapacitación, a todo el tema de talento humano en salud. Bueno, también tenemos dentro de la agenda el análisis de Big Data, tener analítica de información, el tema de la ventanilla única electrónica, la UE, que es donde hacemos ya a través de nuestro SAT, nuestro sistema de afiliación transaccional, poder ingresar o integrar no solamente salud y ARL como lo tenemos ahora, sino también la parte de pensiones y cajas de compensación.
el tema de iHospital, que es uno, digamos que allí es donde se manejan los datos para poder apoyar los diferentes sistemas de información gerenciales de las entidades de salud. De ahí se obtienen diferentes indicadores para revisar precisamente su gestión, tema de autorizaciones electrónicas y el desarrollo de capacidades de modelos Machine Learning. Ingeniero, una pregunta en este tema y es, en estos diferentes proyectos que se están adelantando, ¿ya arrancaron? ¿En qué estado de avance están? Sé que pues, son varios, pero hay preguntas al respecto. Bueno, sí, vamos a mostrar, digamos, de estos proyectos que nosotros tenemos en la agenda, vamos a, digamos, a ahondar un poco más en dos que nos parecen muy importantes, que es el tema de la interoperabilidad de historia clínica y el tema de facturación electrónica. Entonces, digamos que en estos, en los que ya tenemos unos avances que tenemos, digamos que han sido o son como una carta de presentación, no solamente a nivel de Colombia, sino a nivel también transfronterizo, donde ya estamos hablando de una interoperabilidad que no sería solamente para Colombia, sino también para otros países. Sí nos gustaría de pronto más adelante poder tener más específica esta información. El siguiente. Bueno, hay dos líneas principales para la transformación digital que las podemos tener como a nivel interno y a nivel externo como tal. A nivel interno está la parte de adopción y preparación, es poder tomar la forma en cómo nosotros estamos haciendo en este momento las cosas, cómo son nuestros procesos, nuestros procedimientos, poder determinar diferentes estándares, el tema de seguridad y privacidad de la información, incentivos y sostenibilidad en el tiempo. Tenemos que pensar que los proyectos que nosotros montamos o que nosotros realizamos ahorita, pues tenemos que mirar cómo va a ser su sostenibilidad en el tiempo, toda la parte de talento humano que se encuentre preparada para esta transformación y la parte de gestión de información. A nivel de externo, con la transformación digital, pues se tienen unos requisitos básicos, diferentes plataformas, conectividad tanto interna como externa, el intercambio de datos, la parte de incentivos para poder seguir utilizando, digamos, todas estas herramientas y también el tema de sostenibilidad. Siguiente. Ingeniero, hay una pregunta en el chat, perdóname la interrupción, y es, frente a esos planes específicos que acaba de señalar para la transformación digital, ¿qué medidas se están tomando para no ahondar la desigualdad en el acceso a la salud, la educación, el uso de la tecnología y demás? Bueno, para eso precisamente hay un equipo a nivel nacional, ¿sí? Donde se trabaja en conjunto, tanto a nivel central como los diferentes invitados o los diferentes actores que tenemos en este sistema. A nivel central, nosotros trabajamos con el Ministerio de las TIC, con el DNP, con Presidencia, con el Archivo General de la Nación. Y a nivel de los invitados, pues tenemos a los diferentes actores del sistema, tanto las EAPBs como las IPS, digamos la Superintendencia de Industria y Comercio, la Superintendencia Nacional y de Salud. Este equipo nacional lo que nos ayuda es que nosotros en todos estos comités que se realizan es donde se puede validar cuáles son esas brechas que nosotros mencionábamos y poder trabajar directamente en ellas. Siguiente. Gracias. Bueno, en cuanto a la parte de los ejes de trabajo para el desarrollo de esta transformación digital, tenemos básicamente 7 ejes de trabajo. Estos ejes de trabajo son, digamos, como la parte central es la planeación estratégica. Es importante que nosotros podamos, dentro de esta planeación, hacer un diagnóstico, ¿sí? Que es lo que se ha realizado, un diagnóstico de cómo nos encontramos en este momento y hacia dónde nos tenemos que dirigir, pero todo de forma gradual para poder validar que nosotros realmente podamos medir y alcanzar todas estas metas que tenemos en cuanto al tema de transformación digital. Está el tema de los modelos operativos. En el tema de los modelos operativos, pues tenemos la construcción en conjunto con los diferentes actores que hemos mencionado de mecanismos de interoperabilidad. Estamos hablando de la plataforma XRoad, que en este momento ya durante este mes ya lo tendremos en el ministerio, y esta va a ser como la plataforma de comunicación que se ha planteado a nivel nacional para toda esta interoperabilidad de los datos.
la parte de códigos y estándares, es importante que nosotros podamos, con todos nuestros actores y con todas las diferentes entidades, poder hablar, digamos, el mismo lenguaje. Entonces, por eso es importante nosotros poder definir estos estándares. La parte de tecnología de información, ingreso de nuevas tecnologías, talento humano, la capacitación, que estén preparados, digamos, también a nivel digital, todo el marco legal y el financiamiento y la sostenibilidad. Este cambio, digamos, espera que el sector salud avance a nivel digital en cuanto a el tema de desarrollo de tecnologías de salud que estén orientadas hacia el ciudadano, poder mejorar los modelos operativos de proceso y tecnología y también la construcción colaborativa para lograr esta transformación digital. Bueno, este cambio cultural se debe dar en todo el territorio nacional. Nosotros básicamente esto lo llamamos que ya es un tema de cultura, es, digamos, cambiar la forma en cómo nosotros hacemos comúnmente las cosas para ya poder darle paso a la tecnología y hacer el aprovechamiento de esta misma. Y en el país, pues tenemos diferentes particularidades, ¿no? Entonces, es poder conocerlas y poder saber cómo trabajar en cada una de ellas. Muchos pueden ser los retos que nosotros tengamos a nivel digital, pero inicialmente desde el ministerio orientamos nuestros esfuerzos a dos procesos que tienen contacto directo con las necesidades de atención a las personas. Y entonces es lo que mencionábamos ahorita, el tema de la interoperabilidad de la historia clínica para una mejor continuidad y calidad de la atención de las personas y también en la masificación del uso de la facturación electrónica, que conlleva una mejor oportunidad de pago de los servicios de salud y el flujo adecuado de los recursos financieros. Siguiente. Para esto entonces, pues aquí le voy a pedir el favor al ingeniero Aicardo para que nos cuente un poco más sobre cada uno de estos aspectos. Perdón, ingeniero Ricardo, si me permite hacer una pregunta que está en el chat para el ingeniero Weimar, y es, si tenemos una cobertura de Internet de alrededor del 30%, ¿cómo estamos visibilizando llevar a otro nivel de madurez a los diferentes ecosistemas de salud en las regiones? Y asimismo, asegurando la migración de datos y calidad de los mismos. Bueno, digamos que ese es un tema que se ha trabajado muy en conjunto con el Ministerio de las TIC y es básicamente lo que nosotros mencionábamos ahorita. Nosotros, ahora que nos encontramos en el Plan Nacional de Vacunación, hemos visto que nosotros tenemos que llegar a diferentes lugares donde es difícil el acceso incluso para llegar a estos puntos y en estos puntos también es difícil pues llegar a la tecnología. Entonces es por eso que digamos a través del aplicativo PyWeb pues se tuvo que visualizar también la posibilidad de utilizar la tecnología en modo desconectado. Son diferentes como ejemplos que se tienen. Pero también validamos que, por ejemplo, para el tema del registro de la vacunación o del aplicativo del biológico, pues habían también muchas entidades prestadoras que tenían sus puntos habilitados de vacunación, pero no contaban con la infraestructura, no contaban con la conectividad. Entonces muchas veces se les decía, bueno, no están utilizando el aplicativo, pero también hay diferentes barreras que se nos presentan. Pero estas barreras desde el Ministerio de las TIC, digamos, es donde se trabaja con esta parte, ¿no? Un tema de infraestructura, un tema de conectividad. Me gustaría validar de pronto el dato en cuanto a la conectividad del país, porque se ha venido haciendo un trabajo últimamente bastante fuerte con este tema. Incluso nosotros mismos pudimos evidenciarlo en lugares donde no podíamos llegar con nuestros sistemas de información, pues se pudo lograr hacer. Muchas gracias, ingeniero. Ahí al ingeniero Aicardo. Muy buenos días. Uno de los ejemplos que está hoy en ejercicio es el desarrollo de la interoperabilidad de datos de la historia clínica. Eso implica muchos ejercicios a nivel institucional. Por lo tanto, vamos a mirar todo el proceso de construcción hasta llegar a ese mecanismo de interoperabilidad. Siguiente. Entonces, para desarrollar todo el tema de historia clínica electrónica y la interoperabilidad misma de esto, estamos hablando de la Ley 2015 de 2020,
Y en esa ley lo que define es que el país debe avanzar en el desarrollo de la historia clínica electrónica y en el mecanismo de interoperabilidad que haga posible que unos datos relevantes se puedan compartir entre las diferentes instituciones para poderle dar continuidad a la atención de las diferentes personas en el país. Esto tiene grandes retos y en realidad son dos proyectos enormes y muy grandes. Uno es cómo asegurar que las instituciones de salud avancen hacia ese proceso de historia clínica electrónica y que puedan desarrollar sus propios procesos con sus propios estándares en muchos casos y involucrando los estándares nacionales que se tienen definidos, pero también cómo asegurar ese proceso de intercambio de datos entre un prestador y otro para poderle dar continuidad a la atención a los pacientes. Esos dos proyectos son los que vamos a hablar acá y para esto se tiene todo un plan de construcción y en este momento estamos en la etapa 1, donde realmente lo que estamos haciendo es la norma que posibilite al país desarrollar estos mecanismos de historia clínica electrónica y de interoperabilidad misma. Hoy en día se fabricó la resolución que tiene que ver con el conjunto de elementos de datos relevantes. Ese conjunto de elementos de datos es simplemente ponernos de acuerdo desde la base, desde el ejercicio de la construcción y generación del dato, de cómo es la intencionalidad de ese dato al momento de escribirlo, al momento de registrarlo en las bases de datos o donde se requiera manejar en el país. Eso implica que tenemos que tener unas definiciones comunes para todos los actores del país, de tal forma que en la construcción de las bases de datos, ya sean semánticas o cuantitativas, permitan tener esas expresiones. Eso nos lleva a que inicialmente en esta etapa 1 tengamos resoluciones, desarrollemos modelos de madurez institucional, hagamos procesos, fabriquemos herramientas para que se posibilite eso en el país. Es prácticamente en la etapa que estamos en este momento. Hay unas siguientes etapas que tienen que ver con el desarrollo ya más operativo de todo este proceso, que son todos los pilotos de interoperabilidad, el desarrollo de las competencias institucionales para poder hacerlo, la adecuación institucional, que en muchos casos son adecuaciones propias que tienen que hacer las instituciones para que se puedan conectar a la plataforma X-ROAD o a las plataformas que disponga el ministerio. En una etapa 3 sigue toda una implementación gradual. No sabemos que no todas las instituciones de salud tienen la tecnología para poder hacer este proceso de interoperabilidad. Hay unas que en este momento lo pueden hacer, pero muchas no lo pueden hacer aún. Y la ley 2015 definió un rango de 5 años para que las instituciones de salud se puedan adaptar a este proceso de interoperabilidad y el ministerio tiene que establecer todos los mecanismos de apoyo, de asistencia técnica a las instituciones para que se pueda dar. Y por supuesto, en una etapa 4, se tendrá que tener todo un ejercicio ya de analítica y de haber llegado a esos procesos que nos permitan establecer modelos de uso mucho más adecuados de los que tenemos hoy. Siguiente. Como ustedes saben, implementar datos relevantes de una historia clínica y definirlos, tenemos que pensar básicamente en los 3 actores que tienen que ver con la historia clínica: el usuario paciente, el médico, que es el que registra el dato, y el prestador de servicios, que es el que administra y el que tiene la facultad notarial de manejar ese dato. Para poder compartir esos datos, involucra muchos aspectos. Uno de ellos es la protección del dato. Y eso está definido pues, por todo el esquema de habeas data, y donde en este momento tenemos que pensar
cuáles de esos datos se pueden compartir y cuáles no. Cuáles son necesarios para una continuidad de la atención y cuáles no. De eso hubo un ejercicio de construcción de mesas técnicas en el ministerio con los diferentes actores, la asociación de pacientes, los gremios, entidades prestadoras de servicios de salud, y se llegó a una construcción de 50 elementos de datos que eran representativos de la historia clínica para poder iniciar todo un proceso de construcción de los formatos de intercambio que deben desarrollarse dentro del mecanismo electrónico de interoperabilidad y que permitirán tener una construcción unificada de este tema. Siguiente. Cuando hablamos entonces de compartir, se involucra muchas IPS en un compartir datos que son relevantes para la continuidad de la atención. Pero resulta que cada prestador de servicios de salud tiene su propia solución tecnológica. Tú tienes su propia solución de historia clínica, porque las soluciones de historia clínica dependen de los servicios habilitados que yo tenga como prestador. No todas las soluciones son iguales. Entonces, y son de diferentes proveedores tecnológicos. Lo que entonces se replantea en el ministerio es el ejercicio de que no todos los prestadores deberían de tener una misma solución tecnológica, sino utilizar los desarrollos existentes para que adapten y organicen ese conjunto de elementos de datos relevantes de la historia clínica y permita poder interoperar cualquier mensaje electrónico o cualquier expediente clínico o unos datos relevantes para poderle dar continuidad a la atención. Entonces, ahí nos vamos a centrar en estos próximos años en cómo ese conjunto de elementos de datos que necesitamos compartir pueda ser interiorizado dentro de las instituciones y podamos iniciar todo el proceso a través de la plataforma de XROAD y el mecanismo de interoperabilidad, poder llevarle unos datos a una IPS que lo requiera en el momento en que está iniciando la atención de un paciente. Eso nos lleva a una doble tarea, también a sensibilizar a la industria informática del país para que posibilite esos cambios en las diferentes soluciones tecnológicas que se tienen actualmente, y de hecho pues han estado a través de la ANDI muy interesados en escucharnos en los temas de cómo es el mensaje electrónico, cómo es el elemento de dato que se requiere involucrar para ellos ir analizando sus propias soluciones. Siguiente. Este proceso pues lo construimos o vamos enfocados en 3 fases. Una primera fase que es una fase de la operación, de poder compartir unos datos vitales que los generó un usuario, los manipulan y administran unos prestadores, y esos datos cómo compartirlos entre los diferentes prestadores. Entonces, la primera fase está dirigida al usuario, a los prestadores y a otros regímenes especiales y de excepción que están muy involucrados para iniciar este tema. Pero en una fase 2 ya estaremos involucrando a todos los actores que tienen que ver con todo el tema de modelos de uso, como es la gestión administrativa del riesgo, o lo que denominamos gestión integral del riesgo a nivel colectivo o a nivel individual, todos los modelos de uso de control y seguimiento y todos los modelos de uso orientados a inspección y vigilancia y control. Y en una fase 3 ya estaremos, y a medida que vamos evolucionando en la normatividad de seguridad digital y de protección de datos, podamos desarrollar ya todos los modelos de uso a partir de este mecanismo para estudios e investigaciones y otros usos que se quieran dar a estos datos, todos regulados por una gobernanza total del Ministerio de Salud, que es el ente normativo al respecto. Siguiente. Siguiente. Para poder entonces desarrollar este tema de historia clínica,
hubo unos supuestos básicos. Un supuesto básico primero es que debíamos trabajar con instituciones que tuvieran automatizada la historia clínica, o sea, tuvieran soluciones de historia clínica electrónica o no la tuvieran, pero que se permitiera a través del mecanismo de interoperabilidad usar diferentes formatos de intercambio de información en la cual unos podrían estar conectados a través de un servicio web disponiendo datos permanentes, pero habrán otras instituciones que como no tienen todo automatizado, se les permita entregar unos datos sobre unos formatos básicos a esa plataforma Xroad. Entonces, el primer principio es que tratar de cubrir al mayor número de IPS en el país. Obvio que vamos gradualmente, inicialmente se van a involucrar las IPS que tienen alto desarrollo tecnológico, luego iremos avanzando a medida de un plan de mejoramiento para ir involucrando al resto del país. También es un requisito fundamental para poder desarrollar todo este proceso de interoperabilidad de datos de la historia clínica, que las instituciones de salud manejen historia clínica única, que no haya por un lado historia odontológica, por el otro historia psicológica, por el otro lado historia clínica y así sucesivamente. Entonces, la historia clínica es única en la institución y tiene un proceso que la maneja de forma única. También lo que estamos hablando es que ese transporte de datos de la historia clínica se hace a partir de del GIS institucional o de la herramienta tecnológica que tiene esa propia institución. Es decir, la historia clínica es manejada por la institución de salud como expediente. Y de ahí salen unos datos que van a ser utilizados para compartírselo a otras instituciones. En ningún momento se ha pensado en manejar el expediente clínico completo por todo el país a diferentes instituciones, sino únicamente se va a entregar lo que ese actor requiere, el médico requiere de acuerdo con la patología que está trabajando ese médico. Entonces se le va a colocar al médico visores para que pueda buscar información de ese paciente en un determinado momento. También el conjunto de elementos de datos relevantes que se está manejando involucra no solo elementos de datos clínicos, sino también elementos de datos administrativos para que ese conjunto permita no solo interoperar para posibilitar la continuidad, sino que apoye, digamos, ahorita en un ejemplo que les voy a colocar, el proceso de facturación electrónica, entregando una información que ya es administrativa para ese proceso. También lo que consideramos es también que todos los datos establecidos en estos elementos de datos de la historia clínica salen de los procesos mismos institucionales y no deben ser buscados en otro lado. Solo el Ministerio de Salud durante la transferencia de datos va a permitir utilizar fuentes de datos nacionales certificadas para complementar este conjunto de elementos de datos. Es decir, nosotros administramos en este momento la BDUA, pero también administramos todo el mecanismo de migración, toda la integración con registraduría para identificar únicamente de manera unívoca una persona. Entonces, todo ese mecanismo lo estamos compartiendo a través de la plataforma Xroad y de la herramienta del mecanismo de interoperabilidad de la cual estamos hablando y que está en construcción. Siguiente. Entonces, cuando estamos hablando de un conjunto de elementos de datos, el enfoque fundamental es que debe dar cuenta de la situación de salud de la persona y del proceso de atención que se le ha realizado históricamente, es decir, durante todo el curso de vida. Inicialmente no vamos a tener todos los datos del curso de vida con los que arranquemos inicialmente, o sea, no nos vamos a devolver hacia atrás. Vamos a iniciar un proceso hacia adelante y en la medida que se posibiliten los recursos se va a ir reconstruyendo historia clínica. Eso nos debe dar cuenta de la continuidad y la seguridad de la atención en un determinado momento.
siguiente. Como ven en esta gráfica, cuando construimos el conjunto de elementos de datos relevantes, le apuntamos a 4 procesos fundamentales que se dan en salud. El proceso de la gestión colectiva de riesgo en un territorio y la gestión individual de riesgo en las entidades administradoras de planes de beneficios. Pero también le apuntamos al proceso de gestión de salud pública y al proceso de gestión clínica del paciente. No nos limitamos únicamente a la gestión clínica. Se miraron esos procesos para poder desarrollar esta forma como se está presentando el ejercicio. Entonces, lo primero que abarca este conjunto de elementos de datos es que cualquier ruta de atención integral debe estar visualizada a través de ese conjunto de elementos de datos. Cualquier desarrollo clínico de información tiene que estar visualizado con ese conjunto de elementos de datos y debe obedecer no solo a todos los aspectos que tenga un individuo de promoción, de prevención, de tratamiento, de rehabilitación y de paliación durante todo el curso de vida. Entonces, esa es la propuesta básica que se tiene en este momento, ya está definida, ya está prácticamente normada, en este momento ya la firmó el ministro, falta que ya la refrende la ministra de Tecnologías de MINTIC, y ya sale en norma cuáles son los elementos de datos comunes que se podrán compartir en el país. Eso no quiere decir que sean estáticos. Probablemente, a medida que se introduce toda la norma, se van a ir involucrando nuevos elementos de datos y por lo tanto se construyó un mecanismo de administración de elementos de datos que permita que los diferentes sectores manifiesten las inquietudes y presenten alternativas de cómo otro dato sería involucrado en este tema. Siguiente. Para hacer esto, entonces el ejercicio básico es preguntarse o definir unas preguntas estratégicas que se requieren resolver o unas preguntas orientadoras a las cuales se debe apuntar. Entonces, lo primero que debemos saber es quién es esa persona que está recibiendo la atención. De una forma segura, quién es, qué sexo tiene, qué fecha de nacimiento tiene, en dónde vive, qué discapacidad tiene, todos los datos referentes a esa persona. Lo segundo es, siguiente, es qué tecnología de salud se le ha realizado. Y esas tecnologías de salud son los procedimientos en salud, los medicamentos, los dispositivos médicos, los componentes anatómicos y otros insumos que se dan durante la atención. Siguiente. Pero también se pregunta, y otra pregunta es, ¿qué entidad hizo la atención? Cuando un médico está atendiendo a un paciente que viene de otro lado, siempre se está preguntando qué procedimientos le hicieron. Primero, quién es este paciente, luego qué procedimientos le hicieron y luego qué institución lo hizo y cuál fue, el siguiente ahí, cuál fue el motivo y la finalidad, la causa y la finalidad por el cual se hizo ese procedimiento, es decir, con qué diagnóstico se hizo, si fue con un diagnóstico confirmado, presuntivo, la realización de ese procedimiento. Siguiente. Pero adicionalmente, también se está preguntando cuál fue el resultado de ese procedimiento en salud. Si es una consulta médica general a un recién nacido, probablemente el médico estará preguntando como resultado cuál fue la valoración que se hizo sobre el peso, la talla o la masa corporal, y eso tiene que estar expresado en resultados en salud que van ahí para poder hacer todo el seguimiento al niño, por ejemplo, o el resultado del laboratorio, de la imagen diagnóstica que va medida en este ejercicio. Siguiente. Y por último, también se tiene que preguntar para todo el tema de calidad, ¿qué profesional de salud realizó esa tecnología? Entonces, ahí es bien importante porque esto cruza con retos y con todos los mecanismos de habilitación y certificación institucional para que estas atenciones que van a través de la plataforma Equirural sean certificadas por los mismos prestadores de servicios de salud que las realizaron. Siguiente. Entonces estamos hablando que ese conjunto de elementos de datos se distribuyó
en datos de tecnología, en datos de identificación de la persona, ahí faltó un pedacito en el slide, en datos de identificación de la persona, datos de contacto con el servicio de salud, datos de la tecnología de salud y los datos de resultados. Los datos de la tecnología son procedimientos, medicamentos, dispositivos médicos, componentes anatómicos y entre otros, y los datos de resultados de valoración clínica y de laboratorio que se parametrizaron para este tema. Siguiente. Y este es el esquema o el mapa general del mecanismo de interoperabilidad, donde a través de una plataforma de interoperabilidad de la historia clínica se logre un transporte o un flujo de datos entre un prestador y otro de una forma segura, es decir, por un canal privado del Estado colombiano, en donde en el momento en que un usuario entra a la admisión de un servicio, esta misma plataforma le ofrezca una serie de información de ese individuo que viene de fuentes de datos nacionales a través de un servicio de información y le ofrezca toda la identificación del individuo que tiene el Estado colombiano de esa persona. Una vez pasa entonces al proceso de atención, la misma plataforma le ofrezca una vista resumida y una vista detallada de todas las atenciones que ha tenido ese individuo, dependiendo de lo que requiera el médico, tendrá todos los filtros para poder buscar el médico de una forma segura, tal como lo hace hoy a mano, es decir, revisando la historia clínica en papel, pero ya en medio electrónico con medios intuitivos para poder hacer esas búsquedas. Entonces, esta plataforma le ofrece esa información que la plataforma la debe tener organizada y lista para entregársela a ese médico. Obvio, esto también es con todos los mecanismos de seguridad y de protección en el que la plataforma tiene que corroborar que ese médico sí es el médico autorizado para ese ejercicio. Y, por supuesto, en el momento de la conducta y salida, las IPS deben generar los datos propios de la atención y alimentar esa plataforma de interoperabilidad. La plataforma de interoperabilidad dispondrá en servicios de información a las diferentes entidades, digamos, habrán unos para los médicos, otros para enfermeras, otros para odontólogos, otros para los diferentes actores, para para los que tengan que ver con el proceso de atención, se dispondrán pues, de acuerdo con los mecanismos de autorización y tratamiento de datos. Sí, este es más o menos el mapa general del mecanismo de interoperabilidad que se tiene hoy diseñado, ya se cuenta con un diseño arquitectónico de esto y se encuentra en vía de contratación todos los desarrollos de los microservicios que se van a establecer a nivel de país. Siguiente. Para esto pues tenemos una ruta de acciones que se tiene que hacer en el país. Lo primero pues fue desarrollar la arquitectura de ese mecanismo de interoperabilidad. Luego desarrollamos todo un modelo de aplicación de madurez tecnológica en IPS que hemos ido implementando gradualmente. Luego estamos hablando de la ley 2015 de 2020, en el cual participó el Ministerio de Salud. Actualmente hicimos una resolución de definiciones y el establecimiento del conjunto de elementos de datos que ya está básicamente para firma de MINTIC, ya la firmó MinSalud. También se definió el mecanismo, el desarrollo de mecanismos, identificación de recursos para posibilitar esto en todas las instituciones, especialmente en las públicas, que es donde podemos ofrecer o apoyar con recursos de regalías y apoyar proyectos al respecto. También se debe desarrollar normas para reglamentar el mecanismo de interoperabilidad, definir estándares terminológicos y los formatos de intercambio que van a apoyar el mecanismo de interoperabilidad, y aquí es donde entramos a partir de los elementos de datos poder desarrollar formatos de intercambio que posibiliten los microservicios de información que se establecerán en estas plataformas.
un aspecto bien importante que a futuro nos va a ver obligados es todo el tema de la simplificación de fuentes de información en el país, porque una vez ya esté el mecanismo de interoperabilidad construida, pues no deberían de volverle a pedir los mismos datos asistenciales a las IPS, sino el ministerio hacer un ejercicio de simplificación y obtenerlos a través de esta plataforma, de este mecanismo electrónico de interoperabilidad. También estamos con Planeación Nacional en el desarrollo de proyectos tipo para historia clínica, para proyectos de historia clínica que impacten todo el tema de regalías y obras por impuestos, y eso son desarrollos territoriales en la cual avanzan los departamentos para poder definir y orientar los recursos financieros que tienen en este momento. Un tema bien importante es el desarrollo de sostenibilidad financiera de todo este tema, en el cual se debe lograr y buscar incentivos normados para las instituciones para que se logre un adecuado uso y manejo de la plataforma de interoperabilidad. Y el tema de competencias digitales es un tema que está siempre sobre la mesa y hemos estado en reuniones y poniéndonos de acuerdo con el Ministerio de Educación y formulamos el modelo de competencias digitales que están involucrando hoy todas las universidades del país que manejan facultades de salud en todo su manejo. Bueno, siguiente. Los aspectos claves entonces para poder desarrollar historia clínica es que podamos contar todas las instituciones, no solo el ministerio, con una estrategia de salud digital. Todos debemos involucrar en las instituciones una estrategia de salud digital de acuerdo pues con toda la política de gobierno digital que tiene el país. También el Ministerio de Salud pues inicia también desde hace varios tiempo en el desarrollo de una gobernanza de la configuración del dato para que no se empiece a manejar o sea, cada institución a definir los elementos de datos como realmente quiere, sino que existan unos elementos de datos estándares que todas las instituciones deben manejarlo de la misma forma. Sí. Bueno. El otro tema tiene que ver con el acceso a los servicios de salud por medios digitales. Todo esto implicará todo un desarrollo de proyectos que permitan el acceso no solo del usuario, sino de los mismos funcionarios a los medios digitales. También el tema de divulgación y uso de la información, se tiene que establecer estrategias para que se pueda usar y divulgar esa información, integración de nuevas tecnologías. Aquí estamos hablando de dispositivos móviles, de drones, de todo lo que tenga que ver con nuevas tecnologías en el mercado que posibiliten y apoyen los 4 procesos fundamentales que se tienen que ver en este tema, que son la gestión de salud pública, la gestión individual de riesgo, la gestión colectiva de riesgo, la gestión clínica en determinado momento. Y por supuesto, el tema de formación del talento humano. Si tienen alguna pregunta hasta el momento, me la pueden hacer. Por aquí me escriben que en el chat están preguntando que entendí que aún no está reglamentada la ley 2015. A ver, la ley 2015 se expidió y todas las instituciones que tienen que ver con la ley 2015 la están reglamentando. Lo que está reglamentando el Ministerio de Salud en este momento es la resolución que define las definiciones para todo el tema de historia clínica electrónica y el conjunto de elementos de datos relevantes para la seguridad y continuidad de la atención. Esa resolución es la que está hoy en firma de los 2 ministros que tiene que ver con MinSalud y MinTIC. Entonces, para que nos quede claro, o sea, la 2015 es un desarrollo normativo de la ley 2015. Siguiente. Hablemos un poquito entonces de facturación electrónica, que también es
otras resoluciones que están en este momento en el país. La facturación electrónica, pues como ustedes saben, es un proceso en el cual entra todo el país, no solo el sector salud. Y el país entró, pero el sector salud tiene unos requerimientos adicionales para poder manejar factura electrónica. Primero, porque necesita unos datos adicionales para identificar el ejercicio, y lo otro es porque la factura que se hace en salud muchas veces tiene múltiples pagadores. Entonces, siguiente. Entonces, se crea pues todo un sistema de información financiera y asistencial en el país que dé cuenta del proceso de facturación y de pago de dichas atenciones. Entonces hay una ley, la ley 1966 del 2019, que establece que todas las instituciones deben manejar factura electrónica, todas las instituciones de salud, ¿sí? Y para eso entonces se desarrolla y se publicó y se normó la resolución 506 de 2021, que establece cuáles son los datos relevantes que deben ser adicionales a la facturación electrónica convencional de la DIAN. Y actualmente se trabaja pues en el modificatorio de la resolución 3047, que es la resolución que maneja las relaciones de contratación entre prestadores y pagadores, y es donde se definen los soportes de la factura electrónica. Esos soportes, pues la idea es que se llegue a medios digitales para poder hacer una auditoría de cuentas mucho más rápida en el país. Y uno de los soportes fundamentales que definen las normas en este momento de facturación electrónica es que los RIPs, el Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud, sea el soporte básico de la factura. Entonces, ahí entra en juego un ejercicio que hace muchos años se definió para el RIPS, pero que por muchos problemas no se había asegurado. Entonces se cogió la resolución 3374, se modificaron de acuerdo con lo que se había definido para historia clínica electrónica, y entonces se ajusta esa resolución, que también está en este momento en proceso de jurídico para la firma del ministro. Siguiente. Como les decía, pues entonces esta involucra todos los contenidos de la interoperabilidad de la historia clínica, porque los datos de la resolución 3374 de RIPS salen de la historia clínica como tal. Siguiente. Entonces, lo que se hizo fue dar cumplimiento a la ley de la 1966, en la cual pues los prestadores de servicios deben facturar electrónicamente. Y también el sector salud pues se unió a todo este proceso de expedición de la factura electrónica, y prácticamente desde diciembre de 2020, pues muchas instituciones ya están facturando electrónicamente. Ya lo que falta es definir cuáles van a ser los soportes digitales que se van a manejar una vez se modifique la resolución de RIPS. Entonces, esto pues nos marca pues todo un hito en esto, porque nos va a llevar a modificar muchos procesos que tenemos hoy en día. Uno de ellos es cómo manejar todo el instrumento de trazabilidad de factura, que en algún momento se llamaba circular 30, después entró a la circular única, y cómo no nos piden esa cantidad de información por ahí, sino que a través de la factura que ya le llegó a la DIAN, la misma imagen le llegó al ministerio, ya el ministerio sabe que a alguien le debe a alguien, y que si se generó una nota débito o una nota crédito, inmediatamente el ministerio también sabe que ya le están pagando a esa IPS. Sí, antes era todo un proceso absolutamente engorroso, para casi que de meses, para poder saber que una institución pagadora estaba atrasada en los pagos. Prácticamente con estos desarrollos lo que se pretende es que casi que en línea se sepa que efectivamente le han pagado o no le han pagado a los prestadores de servicios de salud, además de muchos otros usos que tiene que ver la factura, como es la auditoría de cuentas,
en línea a nivel del país y no como se hace hoy, entregando paquetes de información y esperando que nos aprueben la factura. Realmente deberían de hacer auditoría en línea, o sea, glosar en línea la atención. Siguiente. Entonces el Ministerio genera la resolución 506 del 2019. Esta resolución es la que define el conjunto de elementos de datos que son fundamentales en la factura. Y ese conjunto de elementos de datos tiene que ver con aquellos que requiere el Estado colombiano para poder hacer control a la atención. Esa resolución define un XML que, define un XML que es el que deben aplicar y deben incorporar las diferentes instituciones. Ese XML es un anexo técnico de esa resolución y esa lo pueden encontrar en esta URL que aparece ahí, que también aparece en la página web de la DIAN para el sector salud. Siguiente. También en el ministerio, se dispone toda la información técnica de facturación electrónica en el enlace facturación-electrónica, donde aparece toda la normatividad que se ha generado, el sistema de preguntas y respuestas y toda la documentación de los anexos técnicos que se están manejando en el país. Siguiente. El ámbito de aplicación de esta resolución son todos los pagadores. O sea, no solamente los prestadores y las EPS, sino todos los pagadores de atenciones de salud que se manejan hoy en el país, como son los prestadores, los laboratorios de salud pública, los operadores, las entidades que se manejen en el sistema de seguridad social, las entidades promotoras, las adaptadas, las territoriales, las ARL, las compañías SOAT, los que manejan planes voluntarios de salud y, por supuesto, la ADRES como entidad pagadora y que hace auditoría de cuentas a todo lo que está por fuera del plan de beneficio. Siguiente. Entonces, la facturación electrónica lo que hace es exigir que las instituciones o las resoluciones que está fabricando el ministerio, que las instituciones no puedan pedir datos diferentes a los que están definidos en estas normas para el tema de manejo de la factura y para el manejo de los soportes de la factura. Va a ser totalmente prohibido que pidan otro tipo de información y en otros formatos en este tema. También los campos o la información que se entregue debe ser consistente con el RIPS, es decir, el RIPS debe ser una fiel copia de la atención como un reporte que viene generado de todo el mecanismo de interoperabilidad en un determinado momento. Siguiente. Aquí, pues, específicamente, pues, aparecen algunos campos que se están pidiendo, ya todos ustedes lo conocen, no los voy a explicar mucho, sino pues todos los datos de identificación y del manejo de las pólizas que tienen que ver con ese individuo, es decir, el encabezado de la factura. Siguiente. También maneja todos los campos multivalor y que incluyen pues los diferentes tipos de identificación, los tipos de usuario ya ajustados a la diferente normatividad que se maneja en este momento. Se me paralizó la presentación, Sí, pero bueno, sí, puedo me seguir cayó hablando. la presentación. Bueno, siguiente. También involucra los conceptos que están definidos en la resolución 3100 y modificación legal vigente, que tiene que ver con las modalidades de atención y los grupos de servicio
para poder manejar la contratación y pago. Entonces aquí aparecen todas las modalidades de contratación y pago que están vigentes hoy en el país y del cual pues todos los actores tenemos que saber un poquito. Bueno, siguiente. También maneja todas las terminologías que tienen que ver con la DIAN, como el CUFE, también el manejo de factura de contingencia, el CUDE, todo el documento equivalente de venta de POS, la factura a través de talonario, la recaudación de cuotas moderadoras. Entonces maneja las diferentes definiciones para poder hacer este ejercicio. Siguiente. Bueno, la idea de todo este trabajo es que podamos trabajar juntos, inclusive todo lo que ha hecho el Ministerio en estos dos trabajos que les he estado mostrando es una co-creación donde invitamos a los diferentes actores, organizamos mesas de trabajo, definimos qué es lo que se va a hacer y luego discutimos con los elementos técnicos que tenga el ministerio para hacer ese ejercicio. Es decir, las mesas de trabajo proponen, luego se reúnen con los diferentes especialistas del tema y ya armamos el contenido del elemento de dato de una forma correcta para el país. Entonces, esta construcción co-creativa es fundamental en todo este ejercicio de interoperabilidad y que nos apoya mucho al ministerio para agilizar la norma que tiene que ver al respecto. Siguiente. Le doy gracias a todos. Doctor Weimar, le dejo la palabra. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Bueno, allí teníamos un poco más a fondo sobre los temas que nos habían preguntado, el tema de interoperabilidad de historia clínica, el tema de facturación electrónica, que son un poco más a fondo en qué punto estamos en este momento en cuanto a tema de normatividad, en cuanto a tema de avance, de desarrollo. Bueno, entonces, no sé, doctora Maritza. Gracias ingeniero Weimar, gracias ingeniero Ricardo. Dos preguntas para el ingeniero Ricardo. Una que tiene que ver con historia clínica y es, frente a las dificultades de conectividad en zonas rurales, ingeniero, ¿cómo opera la historia clínica? Bueno, voy a colocar otro ejemplo para eso. O sea, cuando inicialmente empezó los celulares en el país, pues no llegaban sino a las ciudades principales. Hoy están llegando a muchas regiones del país. Entonces, la tecnología tiene dos elementos fundamentales. El medio, que es el instrumento, la solución tecnológica o lo que sea, sí, pero otra cosa es la conectividad. El ejercicio de la conectividad es un ejercicio que tenemos que ir avanzando en el país y es un elemento que ya MINTIC tiene dentro de la agenda presidencial para desarrollar todos los temas que tienen que ver con conectividad y posibilitar este ejercicio. Por eso en la mesa de trabajo siempre está MINTIC como proveedor tecnológico para nosotros en este ejercicio de interoperabilidad. Hoy en día probablemente no con las soluciones que tienen los proveedores probablemente no se llegue a zonas rurales, pero lo que vimos dentro del ejercicio de COVID fue que una vez liberamos todo el ejercicio de la resolución 2654 sobre telesalud, al otro día muchas instituciones estaban operando procesos de telesalud y de telemedicina enfocados y con prácticas seguras. Entonces, eso se ha ido mejorando permanentemente y hoy ya casi que todas se tendrán que estar habilitando sobre la práctica de la telesalud en este ejercicio. Entonces, todo es un proceso. Yo digo que simplemente el Ministerio de Salud tiene que posibilitar la norma para que en un futuro y en una transitoriedad se vaya dando de acuerdo con la conectividad, la seguridad y protección de datos y toda la infraestructura tecnológica que se debe dar al respecto. Recuerden que las normas de conectividad, seguridad y protección de datos y plataforma son responsabilidad de MINTIC y del
la Superintendencia de Industria y Comercio, que tienen que ver con estos temas. Entonces nosotros trabajamos de las llaves en mano con ellos para poder fabricar normas que vayan orientadas a esas tecnologías. Muchas gracias, ingeniero. Y una pregunta relacionada con la factura electrónica. ¿En cuánto tiempo se estima que estará 100% funcionando la factura electrónica? Y digamos, ese ejercicio de mantener todo, digamos, en el componente electrónico, ¿cómo contribuye en términos de tiempo para agilizar los procesos y mejorar los flujos de caja del sector? Bueno, la factura electrónica ya es una norma que la deben estar aplicando todas las instituciones de salud, ¿cierto? Como factura electrónica, ¿sí? Pero el ejercicio del soporte electrónico es el que está normando en este momento MinSalud, y ese soporte electrónico sale debe salir a partir del 1 de enero del año 2022. Eso involucra muchas cosas de cambios institucionales, inclusive en las herramientas, pero dentro de ese ejercicio es toda una continuidad y una transitoriedad que se da para que todos los actores puedan generar los soportes electrónicos de la factura. Ok, bueno, muchas gracias, ingeniero. Abrimos el espacio para quien tenga preguntas. Tratamos de trasladar las preguntas que nos presentaron en el chat, ya las compartimos. Entonces, si alguien tiene alguna inquietud adicional, pueden levantar la mano y les iremos dando la palabra en el orden que levantan la mano. Tenemos una pregunta de la ingeniera Constanza Engativá. Constanza, tienes la palabra. Muy buenos días a todos. De verdad, muchísimas gracias, ingeniero Weimar, ingeniero Ricardo, doctor Joan Manuel, por esta interesante charla. Lamentablemente no me pude sumar desde el comienzo, pero sí me genera mucha expectativa frente a esta dinámica tan interesante frente a la transformación tecnológica, sobre todo los temas de interoperabilidad y la historia clínica electrónica, que en definitiva nos genera un reto a todo el sector y que obviamente también le genera un reto sobre todo a las IPS, que van a ser los actores principales en este reto tan grande. Pero la pregunta que tengo es, tenemos un panorama de implementación por fases, por etapas. Reitero, no pude estar desde el comienzo de la conferencia, pero sí quisiera saber es cómo vamos a vincular a las IPS en esos pilotajes o en esos procesos de implementación que se generen de manera reiterativa, o si vamos a hacer un diseño, o si ya tenemos el diseño para que se implemente y posterior prueba. Gracias, ingeniera Constanza. Sí, efectivamente, básicamente dentro de todos los proyectos que nosotros manejamos desde el ministerio, nuestros actores principales pues vienen siendo siempre las EAPBs y las IPS, ¿sí? Todos esos prestadores de servicios de salud. Y dentro de cada uno de estos proyectos también nosotros lo que hacemos es que hacemos unas implementaciones por fases en donde podemos llegar a cada uno de ellos. Incluso se tienen también unos proyectos piloto con algunos departamentos en los cuales todo este proceso, digamos, esta etapa 1 que mencionaba ahorita el ingeniero Ricardo, se trabajó también con ellos. Entonces, es poder hacer la validación. Sabemos que no es un proceso fácil, pues igual tiene que ser una interoperabilidad, tiene que ser una normalización con muchas entidades, pero lo que se busca es poder empezar con un proyecto piloto y de acuerdo a esto, digamos, ir avanzando en el territorio colombiano. No sé si de pronto Ricardo tenga algo más para complementar. Sí, o sea, como decía el doctor Weimar, pues se tiene un plan de trabajo en el cual participan las diferentes instituciones nacionales, y en este momento pues estamos en la fase regulatoria de ese plan de trabajo. Luego se desarrollará pues toda una fase operativa y luego toda una fase de uso y analítica de datos al respecto. Entonces son como las fases que se han definido en este proceso. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta del público? Yo, doctora, qué pena otra vez. Gracias, ingeniera. Dale. Frente a los temas de implementación, bueno, lo que pasa es que todavía estamos un poquito tarde para la implementación, o nos hace falta un poco, pero sí
si hay algún plan de implementación para el área rural, sobre todo teniendo en cuenta la pregunta que hicieron en el chat sobre cómo ese rezago tecnológico que existe en el área rural y que obviamente las IPS no van a poder tener ese acceso y la información básica que se tiene dentro de historia clínica electrónica. Ingeniero Ricardo tiene cerrado el micrófono. Doctora Ligia, me encanta saludarla. Sí, hay un rezago tecnológico, hay un problema de conectividad y hay rezago tecnológico también de salud. Entonces, la idea es establecer mejoramiento de todos esos procesos para poder llegar a las zonas rurales, donde se posibilite esa atención. Lo sufrimos enormemente con COVID, todo el desarrollo de la atención en zonas rurales con telesalud, pero fuera de que nos esperábamos pues, cosas más críticas, las instituciones tecnológicas y las mismas instituciones prestadoras de servicios lograron salir adelante con todo ese proceso. O sea, es prácticamente tener la idea clara, tener una estrategia de cómo llegar allá y poder posibilitar ese ejercicio. Entonces necesitamos que las instituciones desarrollen estrategias de cómo llegar a todos los diferentes municipios, digamos en Antioquia, llegar a todos los municipios con diferentes soluciones tecnológicas que tengan que ver con historia clínica y cómo poder compartir esos datos. El ejercicio de interoperabilidad, del mecanismo de interoperabilidad, esperamos que llegue a todas las instituciones de salud dentro de lo que nos ha prometido MINTIC como ejercicio de conectividad en esta práctica. Muchas gracias, ingeniero. Tenemos otra pregunta en el chat, permítanme. Ya también nos acompaña el doctor Delgado en la sesión. Doctor, bienvenido de nuevo. Tenemos una pregunta y es, ¿en qué punto nos encontramos con el avance de la transformación digital frente a América Latina? Ingeniero Weimar. Bueno, sí, efectivamente, si nosotros hablamos, digamos ya de América Latina, nosotros poder validar en qué punto nos encontramos, bueno, Colombia frente a los demás países, pues tenemos que también hacer una perspectiva de qué trabajo en conjunto se ha hecho. Se ha trabajado durante muchos años en el tema de interoperabilidad a nivel de Latinoamérica. Ya estamos hablando de un tema de interoperabilidad transfronteriza. Para este proyecto se tiene una iniciativa que es la iniciativa de bienes públicos regionales, trabajada con el Banco Interamericano de Desarrollo, que básicamente tiene tres ejes. Uno es el de la firma digital transfronteriza, otro es el tema de interoperabilidad transfronteriza y el de tecnologías emergentes. Para esto se tiene un comité en el cual participan diferentes países como Paraguay, Perú, Uruguay, Brasil, Argentina, en donde en estas reuniones lo que se hace es poder revisar y que cada uno de los avances que hace cada uno de los países en cuanto al tema de transformación digital se haga basándose en unas normas, en unos estándares, con el propósito de que llegue el punto en el que ya podamos intercambiar entre los diferentes países. Entonces, ya estamos hablando no solamente a nivel Colombia, sino que también poder estar en otros países y poder también participar de esta interoperabilidad. Y a medida que nosotros vamos haciendo los desarrollos y las diferentes fases que mencionábamos, pues a hacerlo con estos diferentes estándares de los cuales se están trabajando. Allí Colombia pues tiene un puesto, tiene una posición por parte de MINTIC y también por parte del Ministerio de Salud en la participación precisamente de este proyecto tan grande. Gracias. Gracias, ingeniero. Creo que tenemos una pregunta adicional frente a este tema y es, ¿los servidores para recoger toda esa información son nacionales o se requieren en otros países? Y si es así, ¿qué normas o estándares deberían cumplirse?
¿Lo contesto, doctor? ¿Lo contesto? Sí, Ricardo, bueno. Sí. Bueno. Todos los datos que se manejan en este ejercicio, pues hablemos de historia clínica, pues para colocar un ejemplo correcto. Los datos de historia clínica son manejados en las propias IPS, es decir, la historia clínica como expediente tiene que tener un repositorio dentro de la IPS como tal. La interoperabilidad se manejará a través del mecanismo de interoperabilidad, operará con el Centro de Datos del Estado colombiano. Es decir, no habrá ningún dato en otra nube diferente que no sea controlada y administrada por el Estado colombiano. Ese es un ejercicio que tenemos contratado como oficina TIC o TIC para todo el manejo de MIPRES, de toda la información de PayWeb, de toda la información misional que se maneja en el sector salud y donde se manejan todas las garantías de seguridad y protección de datos dentro de este ejercicio. Entonces, lo que se pretende es brindar la mayor seguridad y protección a estos datos a través de este mecanismo de interoperabilidad. Doctor Weimar, si me quiere complementar un poquito. No, está muy bien. Sí, continuamos. Gracias. Tenemos una pregunta de la doctora Ligia Amparo Torres. Doctora Ligia. Hola, buenos días, ¿cómo están? Al ingeniero Ricardo, que ha sido yo creo que es lo más disponible. Muchas gracias, porque hay que ser tan disponible. Muchas gracias. Tengo una inquietud, yo creo que él ya sabe qué va a preguntar, y al doctor Weimar, es que nos ocupa, tenemos en Antioquia la firme convicción de el uso de las TICs, de la necesidad de interoperar, de mirar un proyecto de telemedicina, de avanzar. Eso va de la mano de las redes hospitalarias que estamos conformando. Bueno, el interés de nosotros es todo. De hecho, avanzamos en todo el diagnóstico o la aplicación de la encuesta de madurez en todos los públicos, IPS públicas del departamento. Venimos avanzando en los privados, pero no hemos podido procesar la información porque hay, digamos, una oportunidad de mejora a nivel del ministerio que tiene que ver con la disposición de recursos humanos. Entonces, la pregunta concreta es, ¿cómo hacemos para que sí sea expedito el diagnóstico de madurez? Que tiene que ir en el, pues obviamente es una fuente importante para el proyecto, ¿cierto? Y la segunda es porque se ha venido aplazando el contrato de la interoperabilidad. Pues ustedes lo tenían para el año pasado, después para febrero, después para abril. Bueno, se han ido corriendo por múltiples cosas. Digamos que superemos el tema para mirar hacia adelante. Pero ¿cuándo sería factible? Porque digamos que la norma es clara que 4 años y ya llevamos año y medio. Claro, había una primer parte de reglamentación, pero no hemos avanzado. La resolución de variables mínimas para la historia clínica interoperable, digamos que venimos valorando el documento desde principio de año, pero no ha salido. Entonces no sé cómo podamos apoyar nosotros desde Antioquia, qué podemos hacer. Estamos demasiado interesados en el tema, pero no hemos podido avanzar. O sea, vamos muy lento y tenemos un compromiso claro con el departamento, con nuestras instituciones. Quienes estamos acá confiamos en las tecnologías, nos parecen importantes. Mejor dicho, ¿qué hacer para que este cuello de botella no continúe? Porque cuando yo hice una pregunta, bueno, no lo hicieron, pero cuando veo los niveles que venimos pasando de tecnología digital, de yo no hay que eso se ve muy bonito, pero se van quedando unas brechas. Ahora preguntaban de la ruralidad y las dificultades de tecnología. Claro está que lo perfecto es enemigo de lo práctico. Pues empezaremos por algunos que puedan tener automatizada la historia, y algunos van a tener que montar al inicio de este proceso en forma manual esas variables a la nube. Con seguridad que eso se va a dar. Eso va a ser un mix porque las realidades de las regiones son diferentes. Entonces, no sé,
Ricardo yo creo que lo sabe a la saciedad, pero no sé, doctor Weimar, cómo nos puedan ayudar, cómo hacemos para que podamos avanzar en el departamento y obviamente en el país en hacer realidad esto que la verdad es un sueño para todos, además de agradecerles el espacio que nos brindan. Bueno, doctora Ligia, muchísimas gracias por su participación, por sus preguntas. Realmente para nosotros es muy grato poder escuchar como el compromiso que tienen desde los diferentes territorios. Bueno, con respecto a la primera pregunta, ahorita le voy a dar paso a Ricardo. Ya nosotros hemos hablado como con respecto al tema de la encuesta. Sin embargo, para la segunda pregunta, efectivamente es un tema que se ha venido manejando, digamos, por diferentes etapas. Inicialmente nosotros ya, la Agencia Nacional Digital nos dio un recurso con el cual nosotros, con ese recurso, pues ya podríamos hacer toda la planeación para dar paso ya a la parte del desarrollo en cuanto a interoperabilidad de historia clínica. El año pasado, pues efectivamente, por tema pandemia, pues yo sé que muchas veces suena como que, bueno, digamos como que todo nos apunta ya, pero efectivamente desde el Ministerio de Salud, pues entenderemos que era como el foco y tocó, digamos que casi que a medida que se iba desarrollando las diferentes actividades de la pandemia, pues teníamos que ir también haciendo el desarrollo de diferentes aplicativos para el manejo de todos estos datos, poder tener estadísticas. Sabemos que gran parte, digamos, del tema manejado aquí desde el ministerio, pues son los datos básicamente. Si nosotros veíamos al ministro o al presidente salir a revisar cómo era el estado, pues era validado o apoyado efectivamente entre los datos que se iban generando, pero esto fue un proceso bastante complejo, fue un trabajo bastante fuerte. Es por eso que algunos de los temas 2020 pues fueron moviéndose no por tema de importancia, sino ya prácticamente del día a día de lo que se vivió dentro del ministerio. Sin embargo, para este año, pues nosotros ya tenemos preparado, tocó, digamos, de nuevo un poco retomar lo que se había realizado desde febrero, como lo menciona, y también se revisó, digamos, todo que ya se había levantado y se hicieron, digamos, unos ajustes en los cuales pues se ha venido trabajando aquí en conjunto con diferentes áreas del ministerio. Ya lo que nosotros esperamos ya es este año, ya arrancar toda la parte de desarrollo. Digamos que estamos en algunos procesos que son contractuales, pero ya, digamos, este año ya tendremos el movimiento de esos indicadores positivamente. Ricardo. Bueno, doctora Ligia, sí, efectivamente con la encuesta de madurez hemos tenido muchos problemas y pues como ya le había expresado a usted, la idea es que en algún momento podamos solucionarlas. Yo estaba trabajando con la semana pasada, pues les envié todo el tema de las ponderaciones al recurso humano de Antioquia para que podamos hacer el ejercicio por allá, porque realmente hay cosas que nos genera toda la problemática en el ministerio, sobre todo con la ocupación de los canales y las herramientas tecnológicas que dispone el ministerio para este tema. Entonces, por prioridades. Entonces, la idea es que podamos seguir trabajando. Por aquí me está inclusive llamando Jaime Jiménez. Entonces, y podamos trabajar y ojalá pues lo logremos sacar en estos días. Excelente, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted. Bueno, muchas gracias, ingenieros. Tenemos varias preguntas en el chat, sin embargo, el tiempo se nos agota. Entonces, les recordamos a todos nuestros invitados registrarse en el listado de asistencia que tenemos disponible y allí, vía correo electrónico, estaremos trasladando las preguntas. Tenemos preguntas en materia de los pilotos y también tenemos preguntas con los RIPs. Entonces, en esos correos electrónicos les estaremos enviando información o los resultados a través de, pues, de los ingenieros Ricardo y el ingeniero Weimar. Le doy la palabra al doctor Delgado para hacer el cierre ya de la sesión. Acá estaba tomando nota de las preguntas que no alcancé a hacer para Weimar y para Ricardo. Se las haré aquí en el edificio.
Muchas gracias por la Ok. generosidad a Ricardo al compartir esos conocimientos y a Weimar, por supuesto, por incluso dedicarnos 2 horas, el jefe de la oficina TIC, que está en este momento en medio de la tormenta de la COVID y del plan de vacunación, pues, por supuesto, nuestro reconocimiento por dedicar este espacio que no solamente aglutina a la gente que está hoy acá conectada, sino que además queda en nuestro repositorio de videos institucionales de diálogos en salud y que es consultado permanentemente por los diferentes interesados. De manera que este material a los asistentes les pedimos replicarlos. Nosotros haremos lo propio también replicándolo porque es un insumo muy importante que muestra cómo se pueden dar líneas de política pública alrededor de un tema de salud digital tan importante, tan vigente, en el que claramente podemos tener rezagos, pero en el que sin duda alguna la pandemia nos ha demostrado que tenemos que insertarnos lo más pronto posible. Termino diciendo algo a Ricardo, ahora que te estaba escuchando, un embajador japonés, creo que ya conté esta historia, espero que no haya nadie que haya escuchado, un embajador japonés que vino de visita a inaugurar un puente, yo lo acompañé, y me dijo en el carro, me preguntó que le explicara un dicho colombiano que dice que del dicho al hecho hay mucho trecho, que él no lo entendía. Me dijo, explícame por favor ese dicho. Y cuando me lo dijo me dio risa. Entonces, yo le dije, pero embajador, ¿por qué me pregunta eso? Me dijo, lo que pasa es que en Japón, del dicho al hecho, no hay trecho, ¿sí? Entonces, yo creo que acá nos vemos abocados a ver cómo ese trecho lo caminamos de una forma muy rápida, porque claramente los niveles de confianza, las realidades institucionales en los territorios, bueno, la realidad supera la ficción, la cantidad de necesidades que tenemos en salud digital hoy están desbordando nuestra realidad. Por supuesto, todos estos temas normativos son muy importantes como línea de política, pero tenemos que buscar los mecanismos para materializarlos. Así que, pues muchas gracias por este espacio. Siempre que termino una sesión de diálogos tan interesante como esta, yo siempre digo que vamos a tener más sesiones sobre esto, pero tenemos tantos temas que es imposible. Casi que cada uno de los temas de salud digital que presentaron ustedes hoy daría para hacer una sesión de diálogos en salud, pero queda Maritza comprometida para que podamos tener por lo menos otra sesión. Me gustaría que invitáramos actores, diferentes otros grupos de valor para hablar de esto, porque pues hay otra perspectiva y creo que tenemos que vincular a las universidades, tenemos que vincular a las IPS, a las EPS y a los diferentes actores territoriales que viven en la práctica la realidad de la salud digital. Así que muchísimas gracias a nuestros expositores, a los participantes y quedaríamos entonces comprometidos para la próxima sesión de diálogos en salud, que es en un mes. Muchísimas gracias por su participación. Maritza, te doy la palabra entonces. Muchas gracias. Gracias, doctor Delgado. Gracias, ingeniero Weimar. Gracias, ingeniero Icardi. De antemano ya están muy invitados para la siguiente sesión. Profundizaremos y tendremos otros actores. A nuestros invitados, mil gracias por disponer del tiempo de hoy y acompañarnos. A los correos electrónicos que nos dejaron les estaremos enviando las memorias y la presentación. Invitarlos desde ya a nuestra siguiente sesión el próximo 22 de julio, que estaremos tocando temas relacionados con medicamentos controlados y cannabis. Bueno. Entonces, un feliz día para todos. Ingeniero Weimar, ingeniero Ricardo, ¿se quieren despedir? Bueno, muchísimas gracias a todos los participantes. Realmente, digamos que es muy importante este tipo de espacios porque uno también, digamos que transmitiendo, comunicando las actividades que hacemos también, la retroalimentación nos sirve para toma de decisiones, para también como el apoyo bueno, realmente esto se está esperando en el país, es necesario y poder como tener un poco de acelerador en todos estos proyectos. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muchas gracias a todos. Gusto de tenerlos acá. Gracias, feliz día. Chao, chao. Muchas gracias a los expositores, a todos.